misericordia, por tu amor, por tu bondad absoluta. Te pedimos, Padre de gracia, en el nombre de Jesús, que en esta hermosa tarde seas tú glorificándote, que tú en tu poder y en tu perfección hables en conformidad a tu palabra. Te pido, Dios, que ilumines nuestro entendimiento en la palabra que ya tú hablaste, que es la Biblia, que tú nos muestres el camino a seguir, que seas tú, Padre eterno, tomando el control en tu soberanía de nuestro pensamiento, palabras y conductas, y que tú nos ayudes a entender lo que ella dice, para que de esa manera podamos rendir nuestra vida, para que tú en tu gracia perfecta, Espíritu de Dios, seas produciendo y manifestando la vida de tu Hijo amado Jesucristo en nosotros. Padre eterno, nos presentamos ante ti y te damos toda la gloria y todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando del tema falsificación pastoral. Falsificación pastoral. Yo le invito a que vayamos a la tercera carta de Juan. Vamos a leer versos del 9 al 11. Tercera de Juan, versos del 9 al 11. Y vamos a hablar sobre el tema falsificación pastoral. Vamos a ver más adelante por qué este tema. Y es uno sumamente importante. Es necesario que la congregación, antes de que leamos el texto, sepa identificar entre un pastor verdadero y un pastor falso. Es necesario que todo creyente en Cristo tenga un discernimiento bíblico estable, para que sepa identificar cuando verdaderamente es o un hombre de Dios o no lo es. Y vamos a ver por qué este tema. Dice la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El apóstol Juan, un hombre que fue testigo ocular y audible y presencial de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, habló y expresó, es la persona que escribe esta carta. Él, inspirado por el Espíritu Santo, se encontraba en Éfeso y le escribe a un hombre llamado Gallo, el cual era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que acogía y le daba hospedaje, le abría su casa a los maestros itinerantes. Los maestros en aquellos tiempos viajaban de iglesia en iglesia, de región en región, para fundamentar a la iglesia en la palabra de Dios, en la fe, en la sana doctrina. Y este hombre hacía apertura para que ellos posaran en su casa y los trataba con cordialidad. Histórico y culturalmente, eso era costumbre del pueblo de Israel. Abrir su casa para que toda persona que pasara se hospedara en ella, y más si era israelita. Pero no solamente era una costumbre histórica y cultural, sino que era un mandato dado por Jehová a través de Moisés para con el pueblo de Israel, que había que ser hospedador. Y aquí hay tres personas de los cuales el apóstol Juan trata de demostrar, o demuestra, ejemplifica o habla de ellos. Uno de ellos es Gallo, como acabé de hablar. Era un laico, una persona que era de fiar en la iglesia, de confianza. Pero es interesante que habla de un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes era un hombre, por así decir, un oficial dominante, imponente. Una persona que imponía su propio carácter y sus propios deseos. Y también se encontraba aquí Demetrio, que era una persona bondadosa, que era la que traía el mensaje desde Éfeso, a través del apóstol Juan, para Gallo y para que se lo diera a la iglesia. En el contexto en el cual se encontraba la iglesia en ese tiempo, que era una iglesia casera, es bien importante notar que había gnósticos alrededor. Los gnósticos es una creencia falsa, una herejía.
Y como lo hemos explicado en diversas ocasiones, los gnósticos hay diferentes clases de gnósticos, ¿no? Pero lo general en su doctrina errada es que ellos creen que el Cristo en sí, en su divinidad es perfecta, pero en su humanidad no. Y niegan totalmente la humanidad de Cristo. Y por ende lo tienen como un ser impuro, que no es un ser perfecto. Claramente sabemos que eso es una herejía. Cristo es completamente Dios, completamente hombre, pero es perfecto. Perfecto y santo en toda su esencia. No solamente eso. Aquí se encontraba en una ciudad llamada Pérgamo, que es la ciudad la cual el mismo apóstol Juan, Dios le habla en Apocalipsis y le da a entender que es la iglesia, la ciudad o la iglesia donde se encontraba esa ciudad, la ciudad donde se encontraba la iglesia, la coloca como el trono o la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Y aquí vemos en el contexto inmediato cómo el apóstol está hablando acerca de la influencia de Gallo, cómo este hombre tenía una vida piadosa y cómo él tenía un trato generoso hacia los demás. Y no solamente eso, aquí comienza desde el verso 9 que acabamos de leer hasta el verso 11 haciendo una denuncia a Diótrefes. ¿Quién es Diótrefes? ¿Cómo era el carácter de él? Y vamos a entender ahora por qué le pusimos falsificación pastoral. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza religiosa dada por Dios. Cada ser humano. Cada ser humano, desde el momento que tiene uso de razón, busca tratar de adorar a un ser supremo. Eso se llama naturaleza religiosa. Dios la colocó para que el mismo ser humano tuviese una inclinación hacia él. Y es interesante ver, Satanás sabe que cada uno de nosotros tiene esa naturaleza religiosa. Y por consecuente, en sus maquinaciones malévolas, coloca hombres faltos de entendimiento, hombres con un corazón impuro, pecaminoso, incluso no nacidos de nuevo, frente a congregaciones, para que estos dirijan a las mismas y las personas caigan en el error. Entonces, es responsabilidad del creyente en Cristo estar bien empapado de la palabra de Dios y saber identificar quién es quién. Recuerden que no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Pero lo queramos o no lo queramos, la persona que está al frente es la persona que da el ejemplo de esa palabra. Y la gente, dependiendo de lo que escuche, es lo que va a seguir. Lo queramos o no lo queramos, o lo creamos o no lo creamos, es la realidad. Aunque nuestro enfoque esté en Dios, seguimos a Dios, creemos en Dios, tiene una influencia la persona que está al frente. La tiene. Y es importante que usted y yo, como creyentes en Cristo, estemos bien empapados de la verdad para saber reconocer una mentira. Y aquí es sumamente importante. Histórico y culturalmente, cuando una persona enviaba a otro, esa otra persona o esas otras personas eran los representantes de ese. Pero cuando las otras personas negaban o rechazaban a los enviados, estaban negando y rechazando al que los envió. Y en este caso, el apóstol Juan está mandando un grupo de maestros, de personas, para que le dé una carta a Gallo, unas recomendaciones a Gallo, y para la iglesia que se encontraba en un hogar. Pero Diótrefes los refrenó, los negó, y automáticamente al negar a sus maestros de esa doctrina, estaba negando a Juan. Un hombre que caminó con Cristo, escuchó a Cristo, incluso se recostó en el pecho de Cristo, que fue un testigo ocular, experimental del amor y la gracia de Dios derramada, expuesta aquí en la tierra. No solamente eso, lo vio crucificado y lo vio resucitar. Fue un testigo presencial y estaba negando Diótrefes la eficacia de la verdad a través de esos enviados por el apóstol Juan. Y miren qué interesante, vamos a profundizar un poco en estos textos. El apóstol dice: yo he escrito a la iglesia. La palabra griega aquí alude que Diótrefes había roto unas cartas anteriores porque no le convenía. Yo había escrito a la iglesia. No solamente alude a la primera y la segunda carta de Juan,
Se supone que hubiese más. Las otras él las había tomado, las había leído y como no le convenía lo que leyó, las desapareció. Pero bien interesante, pero Diótrefes, y aquí vamos a entrar a un punto bien importante, que muchos predicadores pasan por alto. Diótrefes originalmente significa en su nombre, nutrido por Zeus. Y esto es bien importante e interesante. Los judíos tenían la costumbre de que cuando le ponían un nombre a un hijo, ese nombre iba a tipificar o a expresar el carácter de esa persona. Un ejemplo, Emanuel, como bien conocemos, es Dios con nosotros. Y habla del Mesías. El nombre expresó su carácter y su esencia. Si nosotros nos podemos ver, Cristo, ya no te vas a llamar, le dice a Simón, ya no te vas a llamar Simón, porque Simón significa caña que la mena el viento, te vas a llamar Pedro, Cefas, que significa piedra, solidez. El nombre tipificaba el carácter. Entonces, el nombre de esta persona estaba ejemplificando su carácter. Mira qué interesante. Diótrefes significa nutrido por Zeus. Ahora, ¿quién era Zeus? Según la mitología griega, las creencias griegas, era un dios pagano, era una mentira, por supuesto, no existente, pero un dios pagano, que supuestamente era el padre de todos los demás dioses, y era el que gobernaba e imponía su voluntad en el universo. Era quien imponía su voluntad. Era quien imponía, según la mitología griega, lo que a él le pegaba en gana. Y eso es lo que significa Diótrefes, originalmente. Pero Diótrefes, aquel que es nutrido por Zeus, mejor dicho, el que tiene un carácter imponente, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mejor dicho, la palabra griega aquí especifica, está encariñado con una posición de reconocimiento. Para los que no lo saben, Diótrefes tenía un trasfondo gnóstico. Y los gnósticos aludían a tener mucho conocimiento. La palabra gnóstico significa gnosis, conocimiento. Viene del griego gnosis, conocimiento. Ese tipo de personas, los gnósticos, aludían a conocer mucho, que ellos tenían la verdad y se paraban el cuello. Yo soy el que conozco y ustedes no. Ese era el carácter de Diótrefes. Él estaba encariñado con el aplauso y el reconocimiento de la gente. Además de que era un estorbo, además que era una persona imponente, le encantaba ser la estrella del altar. La luz que alumbra la mañana, la estrella que alumbra la noche. Él prefería ser el mensaje y no comunicar el mensaje. Eso es parte esencial de un falso. Un hombre de Dios verdaderamente no va a hacer eso. No va a buscar ser él halagado. No va a buscar él ser reconocido, ni por sus conocimientos, ni por sus estudios, ni por sus méritos, ni por sus recursos naturales, ni por lo que tenga o por lo que le falta. Todo lo contrario a Cristo. Él le encantaba tener el primer lugar, una posición egoísta, ególatra, de reconocimiento personal, gobernada, como bien sabemos, por el mismo Satanás. Satanás es aquel, por excelencia, que le gusta tener el primer lugar en todo. Aunque él es el último, pero le encanta tener el primer lugar y trata de ser el primer lugar en todo. Entonces, cuando nosotros vemos un predicador de la palabra, un maestro, un pastor, que le encanta ser el primer lugar, cuidado, no es de Dios. No es de Dios. El que verdaderamente vive una vida rendida a Cristo no busca ser el primer lugar, busca ser el último y que Cristo sea el primero. En todo y para todo. Y Diótrefes le encantaba ese aplauso, ese reconocimiento. Y él estaba encariñado por esa posición dentro de la iglesia casera, que había bastantes personas, y no permitía que las cartas que Juan enviara llegaran a la congregación, porque le iban a sacar al descubierto sus mentiras y su vida hipócrita, su vida falsa. Y miren qué interesante, a él le encanta tener el primer lugar, pero ¿qué hacía él? No lo recibe.
dice el apóstol Juan. No dice no me recibe, no nos recibe. ¿Por qué? Juan estaba en Éfeso, Juan no se encontraba ahí, en ese grupo de maestros. Era como dije al principio, histórico y culturalmente, cuando una persona enviaba a otros. Si aquellos o aquella persona negaba a los enviados, negaba a quien lo envió. Diótrefes estaba rechazando, poniendo un alto a los enviados de Juan, para que proyectaran y predicaran la verdad sana del Evangelio. Y de la misma manera, cuando le puso el alto a ellos, le estaba poniendo el alto a Juan, que fue quien los envió. Aquí la palabra en sí es que él estaba rehusando aceptar la verdad. Estaba rehusando, desechando la verdad. Porque como él tenía un carácter o un espíritu arrogante, altivo, él pensaba que él tenía la verdad. E incluso, este tipo de personas piensan que ellos son la verdad. O que tienen la verdad agarrada de la mano, que más nadie la tiene. ¿No se parece eso a muchos predicadores y maestros hoy en día? Sí. Sí. Que tratan de proyectarle a una audiencia que ellos son los que tienen la verdad absoluta y que más nadie la tiene y que solamente tienen que depender de ellos. No. Incluso Cristo, siendo Dios manifestado aquí en la tierra, nunca buscó que la gente dependiera de Él. Los enfocó en el Padre, a través de Él. Cristo nunca buscó ser el centro de atracción o de atención. No. Jesucristo lo que buscó siempre fue exaltar y glorificar al Padre. Ponerlo a Él en el primer lugar. Diótrefes no hace eso, no lo hacía. Y los predicadores contemporáneos, no digo todos, pero muchos de ellos tienen la misma actitud que Diótrefes. No reciben la verdad y rechazan a aquellos que la traen. Y esto es para que usted y yo estemos atentos a toda exposición de la palabra, a todo predicador. Veamos sus conductas, sus palabras, su vida, antes de recibir su mensaje. No solamente eso. Aquí el apóstol Juan, si nosotros leemos el verso 10, dice, no solamente no nos recibe, por esta causa, mejor dicho, por lo sucedido, por lo que está sucediendo, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Aquí un punto bien importante. Cuando dice recordaré, el apóstol Juan está hablando, lo voy a confrontar cara a cara. Yo voy a confrontar ese falso cara a cara. ¿Sabe algo, amada hermana? Es la responsabilidad de todo creyente en Cristo confrontar con la verdad la mentira. Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Y cuando usted confronta la mentira con la verdad de la palabra, está usando la autoridad de Cristo. No tiene que ser pastor, no tiene que cumplir con ningún tipo de ministerio, con algún servicio. Siempre y cuando usted haya reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, haya rendido su vida, se haya arrepentido de sus pecados, el Espíritu de Dios mora en usted es creyente y utiliza la palabra de Dios, utilizando la autoridad divina, porque la autoridad es la Biblia, ¿no? Y para eso está la palabra de Dios, para guiarnos, encaminarnos, establecernos, mostrarnos la verdad, restaurarnos, vivificarnos en la fe, pero de la misma manera, mostrarnos la verdad para desenmascarar la mentira. Juan, con la autoridad apostólica que él tenía por parte de Dios para establecer la iglesia en aquel tiempo, está utilizando su autoridad. Yo voy a ir, lo voy a encarar, cara a cara vamos a platicar, pero le voy a recordar las obras que él hace, o mejor dicho, lo que él persiste en hacer, lo que él se mantiene haciendo. No es lo mismo que una persona falle a que una persona se mantenga en una falla. No es igual. No es igual que una persona peca que una persona vive en pecado. Son dos cosas muy diferentes. Esta persona no falló o pecó. Esta persona se mantenía en el error y se mantenía en pecado. Errar es pecado. Esta persona estaba errando constantemente y se mantenía en ese círculo vicioso. Ya era una costumbre. Él lo tenía como algo ya inherente, parte de su ser. El ser una persona arrogante,
malévola, imponente y divisora. Y de esas personas es que usted y yo nos tenemos que cuidar. Porque vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Se introducen en la iglesia, enviados por Satanás consciente o inconscientemente, para causar divisiones, para maltratar a la gente. Y eso no lo podemos permitir como iglesia. Ningún creyente puede permitir eso. Si usted es un falso, denúncielo a las autoridades de la iglesia. Proclame con la verdad del evangelio que está mintiendo y que es una mentira y que es un falso maestro. Usted tiene la autoridad conforme a la palabra para hacerlo. No puede quedarse callado. Si nos quedamos callados, ¿sabe lo que estamos haciendo? Siendo permisivos con la mentira. Y si somos permisivos con la mentira, la estamos abrazando, pues no estamos con la verdad. Cristo nunca permitió que la mentira pasara frente a él. Que incluso que ni los rozara. Siempre se mantuvo establecido en la verdad, la proclamó y expresó la falsedad con la verdad del evangelio y con su propia vida. Y aquí es muy interesante. Diótrefes, este falso pastor, este falso ministro, se mantenía constantemente en esas obras malignas. Pero no solamente eso, no solamente se mantenía en ese tipo de obras arrogantes e imponentes, sino que parloteaba. Mejor dicho, la palabra griega aquí es tratando de denigrar. Este hombre estaba tratando de denigrar al apóstol Juan y a los enviados por Juan, que llevaban la sana doctrina. Trataba de levantarle un falso testimonio. Eso se ve hoy comúnmente también. Mira, hermano, no lo escuchen a ese porque el que tiene la verdad soy yo. Ese hombre está en pecado, está mal. Y tratan de proyectar una imagen falsa de otra persona para que los que están debajo de él no salgan de la ignorancia. No salgan de la ignorancia donde están. Parloteando, chismeando, verdaderamente es boconeando lo que el apóstol Juan está comunicando. Pero miren qué interesante, no solamente se mantenía en el error de Diótrefes, ese falso pastor, no solamente chismeaba, hablaba falso testimonio en contra de los hombres de Dios, los misioneros de ese tiempo, sino que también maldecía a los mismos con palabras malignas. No simplemente chismes insensatos, eran palabras malévolas. El apóstol Pedro en una ocasión, hablando de la perfección de Cristo, decía que ni una palabra corrompida salió de la boca de él, de la boca del Señor Jesús. Cristo nunca maldijo a nadie. Cristo solamente bendecía. Podemos ver en todo el Nuevo Testamento, hasta que Cristo ascienda a los cielos, ¿en qué momento Cristo maldijo a una persona? Nunca. Nunca profirió maldición. Al contrario, decía, tienes que bendecir al que te maldice. Tienes que orar por aquel que te ultraja, por aquel que te ataca, por aquel que te persigue. Ama a tus enemigos. ¿Mira? Eso es tremendo. Cristo nunca maldijo a nadie. El único ser espiritual, malévolo, que es capaz de maldecir constantemente porque su vida es una maldición, es Satanás. Y todos aquellos que son arrastrados por él. Entonces significa que este tipo de persona no era de Dios. Aquel que verdaderamente es creyente, el Espíritu Santo no va a permitir que maldiga a otro creyente. No lo va a permitir. El Espíritu Santo no va a permitir que esa persona maldiga, levante o profese maldición en contra de otro. Muchos creyentes han pasado por esto que voy a decir ahora. Salen de una congregación, te va a ir mal, te va a llevar el diablo. Mira, cuando te vaya mal, no te preocupes, ven a mí que yo te voy a restaurar. Mira, eso está maldiciendo esa persona. Prepárate, porque el juicio de Dios va a caer sobre ti porque estás yendo en desobediencia. Mire qué disparate. No podemos ser víctimas de esos maestros, de esos falsos pastores, que lo que viven es lucrándose e imponiendo su autoridad en la gente. No. Mire, hermano, el día que yo trate de imponer una autoridad sobre usted, mejor me quito. Yo tengo que proyectar la autoridad bíblica, que es diferente, la de Cristo.
Porque la autoridad de la iglesia es la palabra, no un hombre. La autoridad de la iglesia es Dios y su palabra. Y cuando se habla la palabra de Dios, se está estableciendo la autoridad de Dios. Y el falso maestro no establecía la palabra de Dios, estaba estableciendo su propia autoridad, sus propios conceptos personales. Y para colmo herejes, porque era gnóstico, Diótrefes. No solamente, y mire qué interesante, según el mismo verso 10, levantaba palabras malignas contra ellos, y no contento con estas cosas. La palabra que griega está estableciendo, alude, no resiste la luz, o mejor dicho, no puede resistir la verdad. La mentira nunca va a prevalecer por encima de la verdad, jamás, porque la verdad es Cristo. Y sobre Cristo nadie puede treparse, nadie puede levantarse. La oscuridad nunca va a oscurecer la luz. Las tinieblas nunca van a oscurecer la luz, porque la luz es Él. Y a Él nadie lo aplaca, nadie lo disipa. Jamás. El falso maestro nunca va a resistir la verdad de la palabra de Dios y la verdad de la sana doctrina bíblica. Se va a levantar automáticamente en contra de ella porque no le conviene que sea escuchada, porque sus obras malignas van a salir a la luz. Sus obras perversas van a salir a la luz pública, porque la palabra de Dios proyecta las cosas tal cual son. Mire, hermano, y lo que voy a decir va a sonar raro, pero la gente se cree que Dios es tonto. Hay gente que cree que Dios es tonto. Mire, hermano, el Dios que creemos es temible, que conoce todas las cosas, sabe todas las cosas. No hay nada encubierto que Él no sepa, y por más cubierto que esté, que Él no lo saque a la luz. Todo lo sabe. Y podemos ver 3 textos diferentes. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y verso 14 le especifica que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Todo lo conoce. Lucas 8, 17 especifica que no hay nada oculto que no se haga manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Hebreos capítulo 4, versículo 13 especifica claramente que ante los ojos de Él todas las cosas están desnudas. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Un Dios temible que todo lo sabe. El falso maestro se cree que Dios es tonto, que ellos están por encima de Dios. Eso es un carácter totalmente diabólico. El único ser que siempre quiso ser igual o mejor que Dios fue Lucifer. Y este tipo de personas tienen el mismo carácter diabólico. Cuando usted ve a un predicador de la palabra de Dios que se crea superior a los demás, cuidado. Cristo, siendo Dios, manifestado aquí en la tierra, nunca manifestó ante los demás un sentido de superioridad. Al contrario, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Interesante, ¿no? ¿Por qué traigo por así decirlo, esta balanza, este contraste entre los dos caracteres? Porque el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, está proyectando eso. La diferencia entre el falso maestro Diótrefes y entre Gallo y los enviados por Juan para la iglesia, que eran de un carácter piadoso, santo, puro, con un corazón honesto. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Y aquí, no contento con esto, pero ¿con qué esto? Con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba confrontando, las cartas juaninas estaban confrontando la mentira de Diótrefes y su carácter malévolo. Y esto es muy importante. No solamente no estaba contento con esto porque no podía resistir a la verdad, sino que no recibía solamente a los fieles a Cristo y a los que quieran recibirlo. Miren qué interesante. Los dispuestos o deseosos que quieran recibir a los hermanos para ser notificados con la verdad de la palabra, se los prohíbe. Se los prohíbe. Los corta. Mejor dicho, los estorba. Los estorba. Diótrefes estaba haciendo una piedra de tropiezo, un
turbo para que esas personas trajeran la verdad del Evangelio y la sana doctrina a la audiencia, a la iglesia en ese tiempo. No solamente era confrontado con la verdad, al ser confrontado con la verdad no quería que la verdad llegara a los hermanos. A él no le convenía. No le conviene. Hoy en día, si nosotros traemos esto a la luz, contemporáneamente, hay muchos predicadores que esconden cosas, muchos pastores, entre comillas, que esconden las cosas porque no les conviene que los demás lo escuchen. Incluso, miren, yo he tenido conversaciones con pastores que a mí me han criticado. Me dicen, hermano, que tú enseñas demasiado. Tú hablas muy claro, tienes que bajar la revolución y guardar ciertas cosas. Y yo dije, no, te equivocaste. Yo no tengo nada que esconder. A mí Dios me llamó a hablar la palabra tal cual es. Ahora, si tú lo escondes es tu problema porque a ti no te conviene algo. No es que a la gente tienes que tenerla un poquito de estado de ignorancia para que te obedezcan. Miren eso. Sin vergüenza lo que es. A mí nadie me tiene que obedecer, usted tiene que obedecer a Dios y a su palabra. Y si yo le hago a usted lo que dice la palabra, no me está obedeciendo a mí, está obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Si yo le expreso lo que la Biblia dice, yo no soy Dios. El que manda es Él. Y la autoridad es Él. Y si yo predico, hablo y enseño lo que aquí dice, tal cual es para que usted obedezca y se rinda a Cristo. No a mí. No a mí. Hay pastores que quieren tener a la gente en un estado de ignorancia para hacer con ellos los que le peguen ganas. Los que le peguen ganas. Ahora, culpa al falso maestro por ser así, pero también culpa al creyente por no querer educarse en la palabra, por no pasar tiempo leyéndola, por no pasar tiempo de calidad en oración y en comunión con Dios. Porque todos se lo queremos achacar al predicador, pero también tiene que ver la audiencia, el oyente, la iglesia. Si la iglesia no pasa tiempo leyendo, no pasa tiempo buscando recursos para poder aprender lo que dice la palabra, puede ser víctima de un falso maestro, rápidamente. Y aquí podemos ver cómo Diótrefes, los que querían recibir la verdad del Evangelio, se los prohibía. Pero no solamente se los prohibía, era un obstáculo. Los expulsaba de la iglesia. Los expulsaba de la iglesia. Los echaba del templo porque los ponían como si fueran profanadores. Juan, en el Evangelio, cuando él escribe, ilustra una escena verídica de un joven que nació ciego. Y toda la ciudad lo conocía. Y Cristo le dice, ven, preséntate al sacerdote. Para hacer el cuento largo un poco corto, fue verídico y real. Al joven le entrevistan los líderes religiosos de ese tiempo y lo tachan de mentiroso de que no era ciego. Llaman a los padres y testifican, sí, era ciego. Pero realmente, bueno, edad tiene él, pregúntele a él. Y ese ciego le dice a los fariseos y a los líderes religiosos, ¿acaso no quieres creer tú también en él? Y miren qué interesante. ¿Qué sucedió? Los líderes religiosos expulsaron a este joven de la sinagoga porque lo tacharon a él de un profanador, de una persona que manchaba la santidad de Dios, entre comillas. Amado, el falso, los fariseos eran unos falsos, Diótrefes igual, la misma actitud farisaica la tenía él. Aquellos que querían recibir la verdad de la palabra, él los expulsaba, los echaba fuera. Qué interesante. Es todo lo contrario del carácter de Cristo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a él no lo echa fuera. Entonces, este falso maestro estaba tomando una actitud superior a la de Dios. Si Dios, que es el dueño de la iglesia, no echa a ninguno afuera, ¿cómo este hombre se atreve a hacerlo? Con la acción que él cometía estaba dando a entender, aquí mando yo y yo soy más que Dios. Consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente. No solamente era un tropiezo, expulsaba, los echaba fuera de la iglesia.
Y aquí vamos a entrar en un punto bien importante en el verso 11. Amado. Eso es lo que caracteriza al apóstol Juan en sus cartas, como la expresión de amor. No imites lo malo. No imites lo malo. Hablando acerca del contraste entre Diótrefes y Gayo y los demás hombres de Dios que estaban con una vida piadosa. Dándole a entender, tú ya tienes conocimiento que está bien y que está mal. No te inclines por lo malo, le está diciendo el apóstol Juan a Diótrefes. Y la palabra aquí, no imites, viene del griego mimó. ¿Sabe lo que es un mimo? Un mimo es una persona que imita una escena. Y eso es lo que el apóstol está especificando aquí en la palabra. Una persona que imita, proyecta una escena, porque la recibió anteriormente como un ejemplo. Aquí le está especificando claramente, no imites, no tengas la costumbre de imitar, o no tengas la costumbre, por así decirlo, de inclinarte a hacer tales cosas. Pero ¿por qué el apóstol Juan le está diciendo esto a Gayo? No imites lo malo. El que hace, no imita lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Punto importante, claro. Mejor dicho, manifiesta o proyecta la naturaleza divina. El que hace lo bueno, manifiesta, proyecta el carácter de Dios. Mejor dicho, la vida de Cristo. Hermano, de Dios no sale nada malo. Todo lo bueno proviene de Él. Lo malo proviene del diablo. Lo malo proviene de Satanás. Y aquí el apóstol le está especificando a Gayo: inclínate por aquellos que te ejemplifican una vida piadosa, justa, una vida santa, una vida que expresa la naturaleza de Cristo. Eso es lo bueno. Diótrefes, con esto le está dando a entender que Diótrefes no era converso. Ahí se cumple lo que dijo el apóstol Judas en su carta antes de Apocalipsis. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu, hablando de los falsos maestros. Estos son nubes sin agua, que tratan de proyectar lo que no son. Esto es una voz de advertencia para que usted y yo, como creyentes en Cristo, observemos claramente palabras, pensamientos, conductas de esas personas antes de seguir un ejemplo. El ser humano tiene la tendencia de seguir el ejemplo de otro. Eso es normal en cada uno de nosotros. Seguimos el ejemplo de otra persona. Por eso debemos de ser sumamente cautelosos. Satanás sabe que tenemos esa tendencia como seres humanos a seguir ejemplos para poder hacer ciertas cosas en la vida. Y usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos ser sumamente cautelosos de cuál ejemplo vamos a seguir. Y aquí Juan le está diciendo a Gayo: inclínate por aquellos que tienen un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque se proyecta la naturaleza divina, proviene de Dios. No solamente eso, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que se mantiene en una vida constantemente pecaminosa, sin arrepentimiento, como Diótrefes, que se sostenía en lo mismo, no ha visto, significa no conoce a Dios. Esa persona no ha rendido su vida a Dios. Es prácticamente el reflejo del adversario, de Satanás. Esto es una voz de alerta para que usted y yo, como creyentes en Cristo, estemos atentos a esos falsos. Ahora, vamos a ver unos principios de aplicación. Quiero tocar los principios básicos, fundamentales de aplicación en base a este texto. ¿Cómo la iglesia puede ser preservada de tales falsos maestros? De esas personas que falsifican una imagen pastoral cuando no es la correcta. Primer punto, la iglesia tiene que observar el resultado del exponente, de esa persona. ¿De qué manera? Él mismo debe manifestar el fruto del Espíritu, las cualidades de Jesucristo. Un predicador de la palabra de Dios, un maestro, cualquier exponente, que hable lo que hable y no manifiesta la vida de Cristo, cuidado. Lo primero que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente y empieza a trabajar para que sea manifestada es la vida de Cristo, no la de él.
El falso maestro busca proyectarse él. Cristo busca que el Espíritu Santo lo proyecte a él a través del creyente. Entonces, todo predicador de la palabra de Dios que utiliza la Biblia como su base, que no viva en conformidad a lo que predica, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No solamente eso. El verdadero maestro de la verdad no busca ser visto él en sus cualidades, conocimientos o recursos. Más bien, rinde su vida al dominio del Espíritu Santo para que Jesucristo sea visto y exaltado. El que verdaderamente predica la verdad del Evangelio va a vivir rendido a la soberanía de Dios para que Cristo sea exaltado en todo. Diótrefes buscaba ser visto él. Los falsos maestros van a buscar ser visto ellos. Ellos sean el centro de atención. Eso es totalmente incorrecto. El centro de atención en la vida del cristiano debe de ser Cristo mismo. Usted y yo no podemos enfocarnos en la persona. Debemos enfocarnos en la persona de Cristo. Pero el falso maestro busca que el enfoque no sea Cristo, sea él. Mis conocimientos, mis estudios, mis capacidades, mi experiencia. Y no proyecta nada a Cristo. Ese tipo de personas que tratan de mantener el enfoque de la gente en ellos mismos son los mismos que se aprovechan de la bondad o del corazón bondadoso de muchos cristianos que verdaderamente quieren servir a Dios, pero no saben cómo. Son los mismos que hieren, son los mismos que maltratan, son los mismos que sustraen para tener beneficio económico y personal. Son aquellos que son capaces de hacer que una persona venda sus propiedades y se quede hasta en la calle para ellos tener todo. Eso es todo contrario al carácter de Cristo. Cristo nunca hizo ni hará eso. Jamás. Cristo nunca sacó provecho de nadie. Al contrario, dio de sí para que la gente aprovechara la bondad divina. El falso maestro es todo lo contrario. Busca que el enfoque sea él, que él sea el foco de atención, el centro. Lamentablemente hoy lo que vemos en muchos altares son estrellas de altar, que no se atreven a predicar la palabra de Dios tal cual es porque supuestamente la iglesia se le vacía. Hermanos, cuando verdaderamente predicamos la palabra de Dios, la iglesia no se va a vaciar, su vida va a ser llena. Esa es la realidad. Es la realidad del Evangelio. El hombre necesita a Dios y de Dios. Y la palabra de Dios tiene todo lo necesario para proveer esas necesidades. El falso maestro, como el enfoque es él, busca que la gente dependa de él mismo y no de Dios. Cuidado. Eso es parte fundamental de un falso maestro. No solamente eso. Segundo principio de aplicación. Debemos de reconocer la autoridad establecida en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de la iglesia, no los preceptos o conceptos personales errados de una persona. Amado hermano, amada hermana, aquí en la congregación, en la iglesia, la autoridad es la Biblia, no lo que yo piense, no lo que yo crea. La autoridad es la palabra de Dios. La misma es la base de la iglesia en Cristo. Es la que nos da crecimiento, es la que nos edifica a nosotros. La que nos lleva a nosotros a vivir en conformidad a lo que Dios ha establecido. La palabra es la verdad. Y la palabra tiene la esencia divina. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Es verdad porque Él es verdad. Es santa porque Él es santo. Es perfecta porque Él es perfecto. Es pura porque Él es puro. Es magnífica porque Él es magnífico. Es eterna porque Él es eterno. Entonces, la manera correcta en la cual usted y yo nos vamos a preservar en la verdad, para no ser víctimas de la mentira, es con la palabra de Dios misma. Pero para eso tenemos que pasar tiempo en ella. Pero tiempo de calidad. No leer un versículo bíblico y nos vamos. No. Es permitir que Dios nos ministre, nos hable, que Él cautive nuestro corazón con ella. Que no descansemos hasta encontrar lo que deseamos y necesitamos en ella. En una ocasión Cristo especificó claramente: el que quiera saber si mi doctrina proviene de Dios o de hombre, lo sabrá. Juan 7:17. Pero ¿por qué Cristo especificó eso? Claramente quiere proyectar
El que tenga hambre y sed de la verdad y la busque, Dios se compromete en mostrársela. Entonces, usted y yo como creyentes en Cristo debemos de pasar tiempo en la Escritura, tiempo en la palabra de Dios, para conocer bien la verdad y no ser víctima de la mentira, y saber identificar los falsos maestros y falsos pastores, como Dios prefiere. Una persona que no estaba viviendo en conformidad a Cristo porque no había nacido ni de nuevo, era un gnóstico, era un hereje, que estaba tratando de proyectar una verdad ficticia para que la gente cayera en ella. Tercer principio de la aplicación: toda la vida del creyente debe estar sujeto, organizado y dirigido por la Biblia, por la palabra de Dios. Debemos de ser imitador de lo bueno, que significa vivir como Jesucristo. Pero ¿de qué manera usted y yo podemos vivir como Jesucristo? Rindiendo nuestra vida al soberano dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos va a llevar a nosotros a vivir como Jesucristo. El creyente no puede vivir como Cristo en sus propias fuerzas. Es Él quien nos lleva a nosotros a vivir como Cristo cuando nos rendimos a Él. ¿Pero de qué manera? En conformidad a su palabra y en conformidad al ejemplo que Él dio. Esos son los dos puntos importantes de ser imitador de lo bueno. Ser imitador de lo bueno no está hablando de ser una falsificación barata o una imitación barata. Está hablando de ser una réplica casi exacta de la bondad. Mejor dicho, sobre mis imperfecciones se va a mostrar la bondad y el amor de Cristo. Sobre mis errores y los errores que un creyente pueda cometer, las faltas que éste pueda cometer, se va a ver el amor, la gracia y la bondad de Dios. Porque esta persona ha rendido su vida al soberano dominio del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo va a producir la vida de Cristo en él. Es aquí donde se manifiesta verdaderamente quienes conocen a Dios. El que verdaderamente conoce a Dios, amado hermano, se va a rendir a ese Dios revelado, porque ya conoce. El que verdaderamente conoce a Dios por la palabra, va a rendir su vida a ese Dios manifestado en la palabra, porque va a reconocer que Él es el amo y el Señor del universo, que no hay nadie como Él. Una persona que no conoce, no tiene ningún tipo de conocimiento, no va a rendir su vida. Entonces, el falso maestro va a proyectar algo que no conoce y por consecuente no puede rendir su vida, porque es un falso, no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hay que ser sumamente cauteloso en a quién oímos y cómo oímos y qué nosotros hacemos. Otro punto importante, y con esto culminamos: rechazando toda enseñanza, acción maliciosa y murmuradora contraria a la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener un sumo cuidado de aquellos que buscan ser los primeros en la iglesia, que buscan tener un estado de superioridad o preeminencia. Nosotros debemos de reprobar a aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. Mi amado hermano, amada hermana, todo aquel que busque ser el primero en una congregación no es de Cristo. El primero y el último en la iglesia siempre va a ser Él, Cristo, no un hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, no el hombre es la cabeza de la iglesia. Y Él como cabeza es el primero. Él como cabeza es el que tiene la preeminencia, no un hombre. Entonces, cuando un expositor de la palabra, entre comillas, aunque la proyecta errada en su propio pensamiento, trata de ser el primero en la iglesia, está tratando de quitarle su posición a Cristo. ¡Cuidado! Huye de esas personas. Pablo le escribe a Timoteo y a Tito: huye de los tales, sal corriendo, desecha su doctrina, desecha su vida y corre lejos de ellos, aléjate de tales personas, porque esas personas no provienen de Dios. Cada uno de nosotros y aquellas personas que nos van a sintonizar, nos están sintonizando, han podido experimentar, por lo menos mínimo, una persona con el carácter de Dios en su congregación. Gente que tratan de ser los primeros. ¿Y sabe algo, amado hermano? Cuando nos topamos con una persona que quiere ser el primero en la congregación, esa persona no va a amar a nadie, no va a respetar a nadie y no va a cuidar de nadie. Al contrario, va a maltratar, va a violar sus derechos, va a quebrantar esa vida, va a pisotear y va a sustraerle, porque él es el primero. Satanás, por querer ser el primero,
¿A cuántos ángeles no se llevó? ¿A cuántos no se llevó arrastrados y todavía se sigue llevando arrastrada a mucha gente? El falso maestro igual. Por él ser el primero, querer ser el primero, va a llevarse arrastrado a quien sea. Cuidado, el primero es Cristo. Y si el predicador de la palabra no proyecta a Cristo, no establece a Cristo por sobre todas las cosas, ni lo oiga, salga corriendo. No lo reciba. Culminamos con esto, amados hermanos. Las tinieblas nunca van a poder prevalecer en contra de la luz de Cristo, de la verdad del Evangelio. Por más que se esfuercen. Usted y yo como creyentes en Cristo debemos estar bien enfocados en rendirnos a la soberanía del Espíritu de Dios en conformidad a su palabra, para que de esa manera nosotros podamos ser preservados de tales falsos. Por algo le pusimos hoy bajo el tema falsificación pastoral, porque hay personas que se hacen llamar pastores y no lo son. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor cuida sus ovejas. El buen pastor ama sus ovejas. El buen pastor alimenta a sus ovejas con alimento de calidad, no con basura. El buen pastor busca que las ovejas estén beneficiadas y desarrolladas en todos los aspectos de su vida, espiritual, emocional, mental, físico, económico, familiar y social. El buen pastor va a buscar que la iglesia crezca en familias sanas, en comunión, en hermandad, en cuidado personal, cuidado propio, en el respeto. Eso es lo que hacía Cristo y sigue haciendo. El falso hace todo lo contrario. Divide, quebranta, rompe. Busca que él, todo beneficio y privilegio sea para él. Ese era el carácter de Diótrefes. Un falso pastor, un falso ministro. Cuidado con los tales, porque no provienen de Dios. El que verdaderamente proviene de Dios va a rendir su vida a él y va a proyectar la vida y carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Todo eso es necesario en la vida del creyente, pero es necesario que el pastor lo refleje. Es necesario que lo refleje. Por algo especifica claramente Hebreos capítulo 13, verso 7. Observen cuál es la conducta de sus pastores e imiten su fe. Pero miren qué interesante. Observen la conducta. Hagan un perfil. ¿Verdaderamente esa persona proyecta a Cristo? ¿Ama como Cristo? ¿Tiene el gozo de Cristo? ¿Es feliz con Cristo? ¿Tiene la paz de Cristo? ¿Es bondadoso como Cristo? ¿Es benévolo como Cristo? ¿Tiene dominio propio como Cristo? Amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hoy en día en la iglesia se han introducido sinnúmeros de falsos maestros con sus falsas enseñanzas para corromper y llevar al error a muchas personas. Oremos. Amante Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre Santo, que tú, en conformidad a tu palabra, nos sigas guiando, nos sigas llevando, y que nosotros podamos discernir con el discernimiento bíblico el perfecto que ya tú has entregado en nuestras manos. ¿Cuál es el resultado de aquellas personas que nos predican la palabra de Dios? ¿Verdaderamente manifiesta el fruto tuyo? Muéstralo, Padre, porque cada árbol se conoce por su fruto. Ayúdanos a ver, Señor, ayúdanos a observar claramente aquellos que son tuyos, aquellos que tienen las cualidades tuyas, que viven rendidos a ti y que viven, Señor, sujetos a tu soberano dominio, para que tú, Jesucristo, seas visto y exaltado y no ellos mismos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que la autoridad sobre nuestra vida y sobre la iglesia es tu palabra, no un concepto errado humano. Y ayúdanos, Padre Santo, a que tu palabra sea aquella que nos lleve a organizar nuestra vida, a dirigirla y que nos sujetemos a ella, para que de esa manera seamos imitadores de lo bueno, en conformidad a las palabras de Cristo y al ejemplo de vida de Él, porque ahí es donde verdaderamente se demuestran los que te pertenecen y te sirven a ti de todo corazón. Ayúdanos a rechazar toda falsa enseñanza, toda acción maliciosa
toda acción murmuradora y contraria a la palabra de Dios. Ayúdanos a tener cuidado de aquellos que buscan ser los primeros en la iglesia. Ayúdanos a reprobar toda falsa enseñanza y a sacar a la luz pública todo aquello que va en contra de tu palabra. Fortalécenos en ella, Señor. Cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amén. Amén. Bendiciones.